5. Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 4 de junio del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, expresar nuestras condolencias por la partida de dos distinguidos amigos. El presidente histórico del Club Naco, don Alejandro Asmar Sánchez, Chito Asmar, un hombre pues que consagró su vida al impulso del deporte, la cultura, la organización clubística y particularmente al desarrollo de ese que es uno de los grandes clubes de América, que es el Club Naco. Entonces, sabíamos que desde hace tiempo don Chito estaba en una situación muy crítica de salud y nos unimos al duelo que embarga a toda su familia y a la familia del Club Naco, esa amplísima familia del Club Naco que hoy se siente de duelo por la muerte de don Chito Asmar. También pues nuestra tristeza y sus condolencias a la familia por la partida de Machi Constant. Él, destacado comunicador, analista político en Machi Constant, toda la vida pues al lado del doctor Julio Jacín, desde el periódico Caña Brava, después en las exitosas incursiones en la televisión del doctor Jacín, pues hasta su partida, que en el caso de Machi Constant puede decirse que con él se experimentó un milagro, no tiene otra explicación. Machi Constant, recuerdo que harán como 20 años que prácticamente fue desahuciado por una situación de cáncer que ya le había tomado varios órganos, etcétera. Viajó a Estados Unidos para someterse a una cirugía y se consideró que era innecesaria la cirugía por el nivel de avance que ya tenía su cáncer. Y sin embargo, después de eso, Machi prácticamente se curó y vivió hasta ahora cuando pues ya se ha producido su partida. Un gran amigo, Machi Constant, así es que queremos expresar pues nuestra condolencia tanto a su familia como al doctor Jacín y a todo el equipo. Entonces, señores, vamos a ver, por otra parte, algunos temas que tenemos aquí en la agenda y otros que no están aquí en la agenda, pero veremos la agenda, a ver cuáles de estos temas tenemos la oportunidad de tratar en el día de hoy. Desde luego que ante el asunto de Miguel Gutiérrez, tenemos que seguirnos preguntando cómo evitar que el narco dañe más a la política. Entonces, tenemos el caso de que el atentado que suspendió el aterrizaje nocturno en las Américas
ahora está tomando la vertiente de un acto de raterismo. Es decir, que cuando el gobierno lo denunció como un sabotaje, entonces la información o no era correcta o, bueno, uno no sabe qué creer ahora, porque ahora esto es un raterismo. Esa es la vertiente que tiene que tomar. El caso del señor Cepeda, Boni Cepeda, es sencillo, no debe ser funcionario público. Y vamos a explicar algunas implicaciones que tiene esto que se está presentando con este caballero. Y entonces quisiera dedicar un tiempecito a analizar el viraje pro-chino del presidente Abinader. Entonces, y si ese viraje afecta las relaciones del gobierno con los Estados Unidos de América, que en alguna medida habrá de impactarla. Pero bueno, quiero además, porque hice referencia, pero no solo di el titular. Yo creo que hay un documento importante que voy a leer. Es con relación a la creación del Observatorio por un Justo Proceso. Este observatorio que han creado un grupo de juristas, constitucionalistas, penalistas, para observar todos los procesos y tratar de que el ejercicio del derecho en la República Dominicana, de los que esos y otros juristas viven, no siga deteriorándose con estas distorsiones que prácticamente están pues afectando mucho el debido proceso. Entonces, este observatorio al que nos referimos el pasado miércoles ha emitido un documento en el que explica cuáles son sus fundamentos. Dice que la Constitución, las sentencias del Tribunal Constitucional, los tratados e interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, las leyes y las demás normas que integran nuestro ordenamiento jurídico son el cauce natural por el que toda actuación potestativa de los órganos y entes públicos debe discurrir en un Estado social y democrático de derecho. Una observancia aún más estricta de todas las piezas que componen la arquitectura normativa del Estado se demanda en el ejercicio de la persecución penal. Sin embargo, ha provocado gran alarma social la reiterativa actitud asumida por el órgano del sistema de justicia responsable del asunto en perjuicio de la esfera de derecho de los investigados y procesados, desconociendo que el constituyente no solo le encargó la persecución del delito, sino también la protección efectiva de los derechos y garantías fundamentales de todos los ciudadanos. Este informe tiene como propósito advertir la forma con la que el Ministerio Público ha abordado el principio de inocencia, baluarte del Estado de Derecho, con un marcado empobrecimiento del contenido de los derechos al honor, dignidad y debido proceso. Dicho órgano ha estado relativizando no pocas garantías procesales para darle paso a la construcción de, entre comillas, derecho penal del enemigo, del conocido doctrinario alemán Günther Jakob. En su sentencia del Tribunal Constitucional 0133-14,
el Tribunal Constitucional hizo hincapié en que, y aquí cita al Tribunal Constitucional, cuando nuestro constituyente decidió incorporar garantías del debido proceso aplicable en todas las esferas, lo hizo bajo el convencimiento de que el Estado contraería un mayor compromiso para orientar toda actuación, incluyendo las propias, el incumplimiento de pautas que impidan cualquier tipo de decisión arbitraria, mientras el principio de objetividad es uno de los rectores del accionar del Ministerio Público, conforme al cual sus miembros deben igualmente investigar los hechos y circunstancias que examinan o atenúen la responsabilidad penal del imputado y poner a su disposición las informaciones obtenidas durante la pesquisa. Los juzgadores deben, de su lado, ser imparciales y adoptar una posición de absoluta neutralidad respecto de las posiciones de las partes, erigiéndose en garantes de la equidad y del fair play como terceros ajenos a los intereses en litigio. Es el denominado derecho a un juez o a un tribunal competente, independiente e imparcial, contenido en una serie de artículos que cita aquí. Y entonces ellos citan una serie de casos en lo que esto se ha puesto en juego, en lo que esto se ha puesto en juego. Por ejemplo, vamos a ver, en efecto, la filtración interesada a medios de comunicación de documentos con carácter reservado concerniente a recientes indagatorias del Ministerio Público se ha convertido en una norma. La distribución de información vedadas a terceros se ha verificado en las investigaciones llevadas a cabo con motivo del alegado fraude de la Lotería Nacional. Los bizcochos con marihuanas enviados al campamento a favor de las 3 causales del aborto. El caso Faña, las denominadas operaciones Antipulpo, Caracol y Coral, y más recientemente en las pesquisas encaminadas a raíz del presunto atentado a una procuradora adjunta. Estamos hablando de que aquí se pregona la supuesta existencia de un ministerio público, la supuesta independencia de la justicia, del Ministerio Público, pero en esa sesión la independencia quiere decir distancia frente al PLD. Distancia frente al PLD o independiente del PLD. Cualquiera que tenga una posición adversa o motivos para sentir haber tenido alguna agresión por parte del PLD, ese es un independiente. Y ese es el criterio de la independencia. Pero resulta que el criterio de independencia no es ese. Criterio de independencia, en el caso del Ministerio Público, es sujeción al principio de objetividad. Sujeción al principio de objetividad. El Ministerio Público investiga y de la misma forma que tienen peso para él las cosas que obtiene tratando de demostrar la culpabilidad de una persona, deben tener ese mismo peso las cosas que evidencian lo contrario. Pero no es esa la actuación. No es esa la actuación. Es un persecutor para el que solo existen las informaciones y los datos que comprometen al investigado. Lo que pueden resultar que no le comprometen y que demuestran otra cosa no tiene ninguna importancia. Y entonces esto se acompaña de este vicio que no es nuevo, No es que sea que ahora el Ministerio Público anda en eso. Eso es una práctica que es vieja. Lo que pasa es que ahora se ha ampliado, ahora se ha generalizado. Ahora se ha generalizado, es decir, cualquier investigación que está haciendo el Ministerio Público es primero expuesta al público
por algún tipo de filtración antes que incluso los investigados sepan de qué se le está acusando y de qué se le está investigando. Y entonces esto crea toda una situación totalmente distorsionada. Eso no es verdad, que indica que estamos en buen camino. Ahora, es importante el surgimiento de este observatorio, porque contribuye a hacer un poco de conciencia sobre este tema y, bueno, a crear un poco de equilibrio. En este consejo gestor del justo proceso están los distinguidos abogados, don Eduardo Jorge Prat, Luz Díaz, Francisco Franco, Julio Curi, Emery Colombi Rodríguez, Luis Ernesto Peña, Carlos Julio Martínez y Juan Ramón Vázquez, así como Marisol García, que integran el consejo gestor de este observatorio de el justo proceso. Bueno, vamos entonces con los otros temas que teníamos aquí contemplados. Bueno, el señor Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, el quinto diputado más votado en el país, el más diputado en Santiago, hombre clave en lo que fueron los resultados electorales para el PRM en Santiago de los Caballeros. Pues sabemos que fue capturado en Miami y parece ser que luego de su captura y de la decisión inicial, porque él se declaró en principio no culpable, no es culpable, no creo que él estuviera esperando la detención, no. Él se había preparado y su refugio en la Cámara de Diputados y en la política era en busca de protección, era en busca de inmunidad. Entonces, resulta que se torna más visible y poco tiempo después es capturado en Miami, en uno de sus habituales viajes a Miami, donde incluso tenía residencia. Decide declararse no culpable, pero parece ser que después sus abogados lo llevan a un proceso de entendimiento, que por ese camino las cosas le pudieran resultar peor. Y retrocede y entonces se va por el camino de la negociación, la colaboración. Y ese camino es evidente que ha envuelto a toda su organización. Entonces, es cierto que en el caso de otras 3 personas que han sido apresadas en Miami, es evidente que estas personas fueron a Miami a ponerse a disposición de la justicia porque ya tenían apalabreado alguna suerte de acuerdo para disminuir el impacto de la persecución que les esperaba. Evidentemente que él está tratando de proteger cuando menos sus bienes y sus riquezas en la República Dominicana, que esas queden intactas. Y habrá de negociar con otros mecanismos, pero también sabemos que esto tiene otras implicaciones, porque este caballero tiene que entonces colaborar, él tiene que decir lo que él hacía con el dinero, porque es una organización de narcotráfico y lavado de activos, una organización internacional que se le atribuye ser el cabeza de esa organización. Tiene que
comprometer a personas que tengan un mayor nivel que él para que sea válida la negociación, pero tiene también que dar una serie de informaciones para atenuar la pena que le corresponde. Esas informaciones pueden tener serias repercusiones políticas también. Y con esto puedo vincular un tema con el otro, porque sabemos que Estados Unidos usa este tipo de expediente como un instrumento de chantaje. Como un instrumento de chantaje. Ahora, pues, políticamente, y aquí estoy fusionando el tema que tiene que ver con el viraje pro-chino del presidente Abinader y estas cuestiones que terminan teniendo conexidad. Tenemos un presidente en la República Dominicana que se juramentó como el presidente de mayor compromiso con la política exterior, con Estados Unidos en materia de política exterior, de que se haya juramentado después de del orden democrático en la República Dominicana, del establecimiento, ¿no? del orden democrático en la República Dominicana. No ha habido un presidente que haya hecho públicamente desde su discurso inaugural, pues haya expresado su adhesión prácticamente incondicional a la vinculación con Estados Unidos. Eso lo hizo el presidente Abinader. Búsquense el discurso de toma de posesión del presidente Abinader. Búsquense las acciones posteriores del presidente Abinader dando declaraciones innecesarias, como aquella de que advirtiendo que no se iba a romper con China, pero que China no tendría oportunidad en la República Dominicana de participar de ningún sector estratégico. Y incluso he conocido qué pasó con el embajador chino en la República Dominicana, de la República Popular China, en los días de la juramentación del presidente Abinader, que prácticamente fue objeto de desaire, de ciertos desplantes. Entonces, se produce este viraje, y cuando dije que el presidente de mayor adhesión lo ha sido el presidente Abinader, no se lleven de la tontería que repite la izquierda de que Balaguer era un títere de Estados Unidos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Están diciendo que era un títere de Estados Unidos. El hombre que cuando se va al exilio, se va al exilio en una lista roja del Departamento de Estado que establecía que jamás podía llegar a ser presidente de la República Dominicana. Objetado para siempre. Borrado con M de gato por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ese señor no puede volver a ser gobernante de ese país. Eso está en los papeles de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Que se da una realidad en Estados Unidos que es el asesinato del presidente Kennedy. Entonces, después del asesinato del presidente Kennedy, viene un equipo nuevo al Departamento de Estado. Y vienen circunstancias nuevas y Estados Unidos revisa esa posición frente a Balaguer. Incluso llega a proponerle, en las circunstancias convulsas que se dieron en el país, llega a proponerle que venga a ocupar la presidencia de la República, lo que Balaguer se negó, planteando que solo lo haría a través de un proceso electoral, que no ocuparía de manera de facto la presidencia de la República.
Y las relaciones fueron unas relaciones de amor y de odio. Es decir, estamos claros que en las circunstancias de la Guerra Fría, Balaguer jugó a la preservación de la democracia, y quien tenía el liderazgo de la lucha por las libertades democráticas era Estados Unidos. Las otras potencias, la otra potencia con la que rivalizaba Estados Unidos principalmente, aunque eran dos, pero principalmente con una, porque con una se alió de manera temprana, que fue con China, pues buscaban otra cosa. Entonces, no hay duda de que Balaguer coincidió y apoyó la política exterior de los Estados Unidos. De eso no hay duda. Ahora, incondicional, nunca lo fue. Títere, no lo fue ni de Trujillo. Ni de Trujillo. Aquí, entonces, ¿qué pasa? Que se produce esta situación, pero en poco tiempo. Porque la realidad nos dio en la cara. Es decir, nos damos el lujo de decir, miren, ok, se estableció esta relación con China, pero sí, vamos a tener vínculos comerciales, pero nuestro socio es Estados Unidos, y esa gente no va a poder participar aquí en nada que tenga que sea importante, que sea de carácter estratégico. Sí, una cosa que, incluso aunque se pensara, el presidente nunca debió decirla, porque escupió para arriba. Escupió para arriba. Entonces, al escupir para arriba, ¿qué pasó? Que cuando los dominicanos estábamos desesperados y desamparados, enfrentando una pandemia, y Estados Unidos se concentró en Estados Unidos, entonces, esa relación que nosotros decíamos que la íbamos a tener como una relación de menor importancia, se convirtió en la de mayor importancia para el pueblo dominicano. Porque el pueblo dominicano se ha podido vacunar todo el que ha querido. Todo el que ha querido aquí ha tenido la oportunidad de vacunarse. Y seguirá teniendo la oportunidad de vacunarse. Ayer mismo llegó otro 1 millón de la vacuna china por las vacunas chinas. Por eso hemos tenido la oportunidad de vacunarnos. Entonces, a la hora de la hora, cuando nos está llevando el diablo, la mano que tenemos es la mano que nos estábamos dando el lujo de menospreciar, de subestimar. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente vemos lo que vemos esta situación. Ayer el presidente Abinader emite pues un mensaje de mucho alborozo, muy alborozado. El presidente Abinader le comunicó a la nación el pasado miércoles: acabo de conversar con el presidente de China, Xi Jinping, sobre las relaciones bilaterales de nuestros países. Le agradecí de manera especial el permitir la exportación de vacunas ARD. También hablamos de incrementar el intercambio comercial y las exportaciones desde RD. En noviembre del año 2018, cuando el presidente Medina fue a China, el primer presidente dominicano que visita China, cuando el presidente fue a darle ya un carácter pues definitivo, a sellar las relaciones que se habían establecido ese mismo año entre China y los Estados Unidos, se habían establecido en marzo de ese mismo año, el presidente Xi Jinping le dijo al presidente Danilo Medina: presidente Medina, usted puede decirle a su pueblo que a partir de hoy no cuentan con el presidente
y el Estado de China, sino que además ustedes tienen la amistad de más de 1.300 millones de chinos. Bueno, en la cárcel y en los hospitales es que se conocen los amigos. Nosotros en los hospitales conocimos cuáles son nuestros amigos. Y esos amigos fueron los chinos y han sido los chinos. Sin que los otros sean enemigos nuestros. No, los otros son nuestros socios, pero eso han sido los enemigos. Y el presidente Abinader no ha tenido más remedio que tragarse su comportamiento inadecuado inicial y reconocer eso. Y reconocer eso. De paso, está reconociendo al presidente que tuvo la visión de decir, no le faltó a Estados Unidos con un acuerdo con China. ¿Por qué? Porque en política exterior, República Dominicana seguirá actuando en la región en función de las directrices de Estados Unidos. Y así ha sido. Pero eso no impide que la República Dominicana pueda hacer lo que los Estados Unidos hizo. ¿Y por qué nosotros no podíamos establecer relaciones diplomáticas y comerciales con China de manera formal? Si Estados Unidos lo hizo en el año de... Lo viene haciendo desde el año de 1975. Bueno, 75 no. Vamos a ver, a partir del 76, cuando se produce la apertura de Deng Xiaoping. Entonces se produce un viaje secreto de Kissinger a China y más o menos en términos informales ambos países restablecen relaciones. Pero el restablecimiento de esas relaciones después con el presidente Carter fue que oficializó ya las relaciones diplomáticas y comerciales con China. Pero no solo fue que oficializó eso, no. Antes de hacer eso, ¿qué hizo Carter? La declaratoria de China en el estatus de nación más favorecida. Eso lo hizo Carter. Pero ¿qué ocurrió también? Que los propios Estados Unidos dijeron, bueno, Taiwán, lo sentimos mucho, pero la posición de ustedes en el Fondo Monetario Internacional le corresponde a China. Y Estados Unidos también auspicia el ingreso de China al Banco Mundial. Eso es en la administración Carter. Eso es la administración Carter. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando del 1979. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que después, en la administración del presidente Reagan, el presidente Reagan continúa ensanchando las relaciones con China. Incluso el presidente Reagan viajó a China en el año de 1984. El presidente viajó y él tenía una ventaja, porque en los tiempos de las relaciones no formales entre Estados Unidos y China, su vicepresidente había sido el enviado de Estados Unidos a China y era el líder americano con mejor vínculo con los chinos. Y entonces Reagan aprovechó los vínculos de su presidente con China para acercarse a China y ampliar los acuerdos comerciales y económicos con China. Eso lo hizo Reagan. Pero el presidente Bush padre, pues no fue a China, fue a China tanto. Él había ido antes no como presidente, no. Él había ido primero como vicepresidente. Él fue en el 1982 y fue en el 1985 en visitas oficiales a China. Entonces, ahí está una continuidad
de esas relaciones que ahora se han tenido una cierta interrupción por el problema de que Estados Unidos se llevó de la idea de que supuestamente el tiempo de la fábrica había desaparecido, que ahora el problema era tecnológico y que era el pensamiento y una serie de cuestiones, eran las ideas las que iban a encabezar la economía, y menospreció el hecho de que las fábricas fueran a depender de la mano de obra china, porque entendía que era solamente la mano de obra china. Bueno, esa mano de obra china después se apoderó también del know-how, de los conocimientos y una serie de cosas, y ahora lo es todo. Ahora lo es todo. Ahora Estados Unidos ha querido reaccionar, y ha querido reaccionar con una serie de políticas que lo llevan a enfrentamientos circunstanciales con China, pero en algún momento tendrá que volver a equilibrar sus relaciones con China. Mientras tanto, los países como los nosotros tienen que moverse en función de lo que son los intereses de su país, como lo hizo Danilo Medina, en ese sentido. Ahora, ¿por qué yo vinculo esta posición de identificación que Estados Unidos inmediatamente salió sacaliñando las cosas que ha dado? Anunció ahora que va a dar unas vacunas, una serie de cuestiones para tratar de compensar esta situación, porque en contrapeso a eso que quiere hacer el presidente y que ha hecho el presidente, entonces tenemos esta situación que tienen un peso político. Lamentablemente, el PRM se contaminó mucho en la campaña electoral del narcotráfico. Ese que está persiguiendo Estados Unidos. Entonces, cuando tú te quieres alejar de su política y serle independiente en cierta medida, tiene que no tener cosas que te narigoneen, que era la ventaja que tenía Balaguer. Estados Unidos no tenía con qué narigonear a Balaguer. No tenía con qué narigonear a Balaguer propiamente, no tenía con qué narigonear. Pero a los otros presidentes nuestros sí ha tenido con qué narigonearlo. Y el caso de la corrupción y el narcotráfico es un instrumento que ellos tienen ahí para alarte cada vez que tú te quieras separar un poquito. Entonces, este camino que estamos tomando, por una parte, tiene el contrapeso por la otra, de que hay situaciones que o la República Dominicana se cuadra incondicionalmente frente a Estados Unidos, o pudiera el gobierno enfrentar situaciones en el futuro a consecuencia de eso que está ocurriendo. Porque el caso de ese señor no fue un caso aislado. O del otro señor que se llevaron primero en plena campaña, que lo pidieron extradición. No fueron casos aislados. No fueron casos aislados. A esa gente se le dio espacio en la política y nadie puede alegar que no sabía de dónde provenían sus recursos. Nadie puede alegar eso. Corto aquí y dejo los otros temas para cuando haya tiempo de tratarlo. Cambio y fuera.